Shalom a todos, qué bueno es estar en sintonía nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar a estudiar la parashá que corresponde a esta semana. Como ya ustedes pueden ver en pantalla, se trata de la parashá Shoftim. Vamos a estar hablando uno de los grandes temas que trae esta parashá y que está relacionado directamente con la designación de un rey judío. Vamos a estar viendo algunos aspectos que son bastante interesantes, que ocurre en la época de los jueces también, siendo protagonista en este caso Shamuel. Y así también algunos aspectos de la vida de, el rey Shlomo, como así también considerar algunos aspectos del Brit Hadashah correspondiente a nuestro Mashiach Yeshua. Por lo tanto, dentro de todo lo que vamos a estar hablando en este día, netamente se trata de las características del rey judío, como así también las prohibiciones que tenía. Claramente ahí vamos a estar viendo algunos ejemplos que nos van a ayudar a tener una mayor comprensión respecto a todas las mitzvot que están relacionadas directamente con este tema. Así que, dicho eso, podemos comenzar diciendo lo que nos dice el Midrash. Después de establecerse en la tierra, el pueblo judío debe cumplir con tres mitzvot. La primera, nombrar un rey judío, el que será designado por el profeta de Dios y por el Sanedrín. Así también como destruir a Amalek y construir el Beit Hamikdash. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente vamos viendo algunas de las mitzvot bastante interesantes que nos permite ir comprendiendo un poco más de lo que ha de tratarse esta parachá en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tiempo de los jueces? Hay algo bien interesante por el hecho de que después de el tiempo de prácticamente de Moshe, posteriormente en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, en el caso hablando netamente de Josué como líder en particular, posteriormente se entra en un periodo de jueces que van a permitir prácticamente de que el pueblo siga viviendo bajo las normas que la Torá nos indica de esta manera para que puedan tener una conducta muy distinta a la que pueden tener las conductas de los pueblos con los cuales fueron conquistados por los israelitas. Y de esa manera mantener siempre una conducta muy relacionada con, en este caso en particular, con la ordenanza de la Torá. Por lo tanto, en este tiempo de los jueces, ya prácticamente vamos viendo de que hay algunos estudios que nos dicen de que al momento en que ya moría uno de los jueces, el pueblo nuevamente se inclinaba por lo malo, hasta que era levantado un juez nuevo y nuevamente el pueblo comenzaba a transitar por la senda de la Torá. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo de que hay una inclinación siempre al mal. Y esa inclinación genera de que la persona, si es que no está constantemente atendiendo asuntos de la Torá, puede caer fácilmente en todos estos aspectos que lo alejan de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el tiempo de los jueces? Y algo bien interesante. Cuando el profeta Samuel envejeció, los judíos se acercaron a él y le pidieron: tú has envejecido y tus hijos no siguen tus costumbres, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Esto es bien interesante, por eso también lo pongo directamente destacado, por el hecho de que es en este punto en particular, eh, hay un concepto como bien interesante: nos juzgue como las naciones. O sea, ese es el patrón prácticamente que está ocupando el pueblo respecto a un rey, respecto a lo que espera de un rey. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a entender lo siguiente, de que ya en el tiempo de Abraham, nosotros vemos en el libro de Bereshit, ahí vamos a ver la cita posteriormente, ya se nos dice de que de él saldrán reyes y sacerdotes. Por lo tanto, ya está relacionado directamente a una promesa de que van a salir reyes. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Si bien hay algunas posturas, dos o tres, respecto al por qué es establecido digamos, un rey
o por qué tanto Samuel, o por qué tanto Hashem ven esta petición como algo negativo, es por la intención por la cual la pidieron los Bene Israel en este momento. O sea, prácticamente no es un rey, no están pidiendo un rey conforme a un corazón cercano a la Torá, sino que están pidiendo un rey que está relacionado directamente por los parámetros de las demás naciones. Y ese era el error, por el hecho de que un rey bajo esos patrones no iba a conducir al pueblo bajo la Torá, no iba a conducir al pueblo bajo lo que Hashem había determinado, sino que iba a ser bajo otras normas que prácticamente iban a generar como resultado de que los Bene Israel se alejaran de la Torá. Samuel se sintió extremadamente agobiado por el pedido y le rezó a Hashem. Dios confirmó que los judíos habían errado, sin embargo le dijo, satisface su pedido, no te han rechazado a ti, sino a mí. Y es por la misma razón, por el hecho de que en cierta manera acá vamos viendo un aspecto bien interesante. Perfectamente se podría haber seguido con esta, digamos, con este sistema de jueces. Pero el problema es que acá también detectamos una situación bien compleja, que tus hijos no siguen tus costumbres. Por esa razón, también es sumamente interesante el hecho de que eh, nada está garantizando. Tú puedes darle una enseñanza en la Torá a tus hijos, puedes estar orando por tus hijos, puedes estar cubriéndolos siempre, y eso es sumamente bueno, y cada Shabbat también lo hacemos, y cada día se ora por los hijos, como así también por las hijas, y que de esa manera puedan conducirse por los caminos de la Torá, que ese es el óptimo. Pero acá estamos viendo un ejemplo de un hombre que era un profeta, que era un juez, pero aún así sus hijos no siguen tus costumbres. ¿Qué quiere decir esto? De que independientemente todo lo que pueda hacer el padre en favor de la vida de su hijo, el hijo también tiene un libre albedrío y que tiene que enfrentarse a esa decisión de seguir los caminos de la Torá o no seguirlo. Pero en este caso vamos viendo de que ellos no están siguiendo las costumbres de la Torá, no están siguiendo las costumbres de su padre, que era un hombre que tenía una relación con Hashem. Por lo tanto, ese es un punto que no debemos dejar atrás, sino que también sirve para que haya una mayor oración o así también una mayor preparación a los hijos, para que ellos puedan entender de que vivir bajo lo que la Torá establece, no del aspecto religioso, no de bajo el aspecto legalista, sino que con entendimiento, claramente ellos van a forjar una relación con Hashem mucho más fuerte, mucho más poderosa, y que va a permitir de que sean victoriosos en todos los asuntos de la vida. Por lo tanto, es aquí en donde prácticamente vamos viendo lo siguiente, siguiendo un poco más adelante con todo este relato. Samuel explicó al pueblo que el rey tendría derecho al impuesto del 10% de su producción y animales, que contrataría a quien deseara para que le sirva y que impondría otras cargas también. Por lo tanto, es aquí donde vamos viendo de que cuál era la problemática como tal. O sea, el Midrash nos dice que hasta los tiempos de Samuel, los Pelishtim, vecinos de los judíos, fueron gobernados por nobles. Sin embargo, durante el periodo que coincidía con el gobierno de Samuel, comenzaron a nombrar reyes. Por ello, al pedir un rey, los judíos estaban en realidad imitando a los Pelishtim y a los demás gentiles. No tuvieron en cuenta el mandamiento de la Torá. Y ese es el problema, esa es la problemática como tal. O sea, ¿cuáles son los parámetros que tú estás pidiendo? ¿Bajo los parámetros del mundo o bajo los parámetros de la Torá? Sin embargo, el pueblo insistió. Por orden de Dios, Samuel ungió al primer rey judío, Shaul ben Kish. ¿Por qué es considerado un mal pedido? Y es aquí en donde vamos a profundizar un poco más en lo que nosotros ya hemos hablado anteriormente. ¿Por qué Samuel y Hashem consideran el pedido del pueblo como algo malo cuando la Torá ordena la designación de un rey judío? Entonces, también les dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra.
Entonces, el Midrash da alguna respuesta ante esta pregunta. En primer lugar, su pedido era prematuro. Mientras Samuel viviera, Dios realizaría milagros evidentes entre los Bene Israel. Solicitar otro líder durante la vida de Samuel constituyó un rechazo a la forma de vida sobrenatural que disfrutaban. En cierta manera, eso ya no los complacía, por así decirlo, o eso ya no era el deseo de ellos, de los Bene Israel, sino que prácticamente estaban viendo ahora como ejemplo, como diseño, lo que estaba ocurriendo en las naciones vecinas. Ese es el error. Prácticamente cuando nosotros alejamos nuestros ojos de la conducta de vida que la Torá nos dice que debiésemos tener. Porque después de esa conducta de vida, claramente está la conducta de vida de las demás naciones, y eso genera de que muchas veces la persona se extravíe en sus pensamientos, en sus deseos, en su forma de vida, y que claramente después se enfrenta a situaciones que lo pueden derrumbar en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que permite entender todo aquello? De que ni siquiera había partido del escenario de esta tierra, Samuel, y el pueblo ya estaba pidiendo otro diseño. O sea, en cierta manera, le estaba diciendo lo que tú estás haciendo en representación de Hashem no es lo que queremos para nosotros. Por eso después la respuesta de Hashem es, no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. Lo que yo he establecido, lo que yo he formado para ellos, eso es lo que están rechazando. Por lo tanto, es aquí en donde debemos tener nosotros mucho cuidado, porque muchas veces se puede estar hablando de Torah y la persona, por mirar a quién le está diciendo, etcétera, puede estar rechazando el mensaje. Pero no es que esté rechazando el mensaje de la persona, porque si esa persona está hablando de Torah, está rechazando la Torah. Es ahí en donde prácticamente tiene que estar el discernimiento en cada una de las personas para poder discernir respecto a cuando es una palabra o un consejo relacionado a la Torah o no. ¿Qué es lo que has estado rechazando? ¿Qué es lo que estás aceptando en tu vida? La mejor forma de poder ver en qué estamos, en qué situación estamos hoy, es haciéndonos preguntas. Y de esa manera vamos a poder entender en qué nivel espiritual estamos el día de hoy. El pedido del pueblo no estaba destinado a cumplir con la mitzvah, sino surgía de un deseo de ser gobernados en forma similar a las naciones gentiles que los rodeaban. Por eso, en lo que hablamos anteriormente, prácticamente para ellos era algo mucho más atractivo, era quizás algo más divertido, o era algo que ellos consideraban como un sistema mucho más pleno del que ya tenían, del que el Eterno ya había establecido. Pero es ahí en donde vamos viendo los resultados de las naciones versus los resultados de los Bene Israel que se condujeron a través de la Torá. A lo largo de la historia de la Humash, o a lo largo de la historia que nos habla prácticamente toda la palabra, vamos viendo los resultados respecto a quienes viven en Torá y a quienes no lo hacen. De acuerdo con la opinión de nuestros sabios, solamente los ignorantes entre los judíos solicitaron con intenciones pecaminosas, mientras que los ancianos solicitaron un rey únicamente con el propósito de cumplir la mitzvah. El enojo de Samuel iba dirigido hacia quienes tenían motivaciones poco meritorias. Y es ahí en donde prácticamente vamos viendo la intención del corazón, la intención que habían en los sabios y la intención que había en los necios. Era algo completamente distinto. Por esa razón es fundamental que nosotros podamos entender este petitorio, podamos entender prácticamente cuáles eran las motivaciones de la petición. Aquí también nosotros lo podemos transferir a nuestra época. ¿Cuáles son las intenciones de tu petición? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo que estás pidiendo algo en particular? Si tiene una finalidad basado en Torah, basado en un crecimiento espiritual, o solamente basado en pocas motivaciones o hartas motivaciones que son poco meritorias. Toda esta situación nos habla a nosotros mismos respecto a lo que son nuestras decisiones y nuestras peticiones delante de Hashem. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente vamos viendo lo que es el rol de un verdadero monarca judío.
Dentro de, digamos, de los ejemplos que, o más bien dicho, como resumen los puntos que nos habla, ahí vamos a ir profundizando un poco más, está todo relacionado con evitar el engrandecimiento del hombre, la vanagloria, y siempre mantenerse bajo la ordenanza misma de la Torá, bajo esos preceptos. No poseer caballos innecesarios. Vamos analizando estos puntos en particular. ¿Por qué razón se habla de esto, de no poseer estos caballos innecesarios? Por el hecho de que, en cierta manera, puede generar una arrogancia que conduce prácticamente al alejamiento del Todopoderoso. Un rey podría llegar a visitar otra nación o una ciudad y claramente puede venir con una cantidad de caballos que muchos de ellos pueden ir desocupados, mientras que otros solamente pueden venir cabalgados por príncipes, por sus jinetes, etc. Pero eso habla netamente de que puede generar, de que toda esa pompa, toda esa exhibición pueda generar una arrogancia en el rey. Por lo tanto, solamente se ordena de que sean los caballos que se van a ocupar. O sea, está prohibido poseer cualquier caballo adicional para la pompa y así también para la exhibición. Solamente tienen que ser para su carruaje y también para su ejército, pero no más. Por eso prácticamente se está hablando de que está posicionando o está esta ordenanza, esta mitzvah, está generando de que el rey no se engrandezca, sino que se mantenga humilde siempre. No deberá casarse con más mujeres de que el número prescrito. El Midrash prácticamente lo que nos está diciendo de que, y nos explica de que los reyes de antaño solían prácticamente, pero los reyes gentiles claramente, solían tomar muchas mujeres. Por lo tanto, esto prácticamente podemos entender que tenían muchos harenes y que eso va a generar de que el rey, para satisfacer prácticamente a su harén, dedicaba mucho tiempo a esto y no a gobernar. Por lo tanto, era un tremendo distractor que había en todo esto. De acuerdo al Midrash, nos dice de que el número de mujeres con las cuales un rey judío podía casarse era 18, para que su corazón no se desvíe. Entonces, con ese número, él podía seguir gobernando, no iba a haber un distractor, y seguía con la función de gobernar a la comunidad conforme a las leyes de la Torá y no perder el tiempo dando rienda suelta a los placeres físicos. Entonces, es acá en donde también el Rambam nos explica algo sumamente interesante. Explica que Dios no quería que los judíos viajaran a Egipto para evitar que emularan las depravadas prácticas egipcias. Esto netamente enlazando el primer caso de los caballos por esa situación, no ir a buscar caballos a Egipto, y así también por lo que se podían encontrar allá. Ese diseño, miren, este diseño que hay acá nosotros no lo tenemos y esto es lo que queremos para nosotros. O sea, eso se está tratando de evitar. Por esa razón se está prohibido viajar a Egipto con el único propósito de establecerse allí, pero no por razones comerciales. Más aún, según algunas opiniones, la prohibición se aplica únicamente cuando el punto de partida fue de Eretz Israel. Entonces, es acá en donde prácticamente vamos viendo algo bien interesante. Les decía anteriormente de que todo esto también está relacionado con el rey Shlomo, el rey Salomón, porque es acá en donde vamos viendo de que hay acciones que se llevaron a cabo y que lamentablemente fueron transgredidas. Estas acciones generaron la transgresión. Una prueba verdadera o valedera, más bien dicho, es Salomón, Shlomo, el hombre más sabio, que no cumplió con las 3 mitzvot cuyas razones la Torah reveló. Aunque dice, el rey no puede acumular esposas, Shlomo tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Esto lo podemos ver en Melahim 1 del 11 al 13. Capítulo 11, versículo 13. Asimismo, si bien el rey tiene prohibido poseer muchos caballos, Shlomo tuvo 40.000 establos de caballos, y Bit 5:6. Y Shlomo también transgredió la prohibición de acumular oro y también plata. No deberá amasar más riquezas de lo necesario para mantener su ejército.
Además, está obligado a escribir un libro de la Torá para sí. Más adelante vamos a ver ese punto en particular. Deberá leer las partes del libro de Devarim en una asamblea nacional cada 7 años. Entonces la pregunta, sabiendo todo lo que está escrito, como así también todo lo que está prácticamente en Torah oral, se preguntan cómo pudo Shlomo transgredir. El Midrash nos dice, a cada una de estas mitzvot la Torah le atribuye una razón, pero si su corazón se aleja de Hashem, la sabiduría en Torah que poseía Shlomo era tan inmensa y su corazón tan puro que se sintió seguro de que ningún exceso de esposas alejaría su corazón de Hashem. Es ahí donde está el peligro, es como dice el dicho. En la confianza está el peligro. Por eso también podemos ver en la palabra, el que crea que está firme, mire que no caiga. Hay un comentario de los sabios que dice, no juegues con la tentación. Recuerda que ni siquiera el rey David pudo vencerle. Por esa razón, nosotros no podemos creer de que estamos completamente seguros y firmes por el hecho de que hay hasta pequeñas cosas que nos pueden hacer caer. Por esa razón, es sumamente interesante de que nosotros vayamos viendo este principio como tal. Creer de que nuestro corazón está muy puro y creer de que todas esas cosas pueden ser permitidas y que eso prácticamente no nos va a enredar, no nos va a llevar a la tentación ni al pecado. O sea, en cierta manera siempre debemos estar alertas para que de esa forma podamos seguir viviendo como Hashem quiere que vivamos. Shlomo declaró, tengo la suficiente fortaleza para transitar todos los senderos sin pecar. Considero que sus actos eran permisibles y quizás obligatorios. Es acá en donde prácticamente estamos viendo de que ya hay una falta de un entendimiento. Si bien había sido dotado con sabiduría, con riquezas, había sido dotado de muchas cosas grandiosas, pero es acá en donde está el peligro, cuando el corazón se engrandece o cuando prácticamente podemos ver de que nuestro camino como tal de Torá prácticamente nos deja como una barrera alrededor en donde ya ningún pecado, ninguna transgresión puede entrar. El problema de todo eso es creer aquello y bajar la guardia. Hace un tiempo atrás hablábamos respecto a las barreras, a los cercos que uno tiene que poner alrededor de la Torá. Y dentro de los cercos levantar vallas, levantar murallas, con el fin de que podamos proteger la ordenanza de la Torá. Si sé que hay algo que va a perjudicar mi vida, si sé que hay algo que me va a hacer transgredir, entonces más elevadas tienen que estar esas murallas, para que de esa manera pueda seguir un camino correcto y no tener que vivir situaciones que puedan generar dolor, retroceso espiritual o una detención espiritual. Es acá como nosotros vamos viendo de que el rey Salomón transgredió. Y acá prácticamente nos dice de que Salomón me desarraigó por transgredir las prohibiciones de acumular esposas, caballos y riqueza. Ahora anulado estas mitzvot, quizás eventualmente descarte toda en la Torá. En la Gemara, en Sanedrín 21b, nos dice lo siguiente. Menciona únicamente que Shlomo transgredió la prohibición de acumular esposas y caballos. Y el Midrash Kohelet Rabá, en el 2 del 3 al 14, agrega que él también pecó al amasar una fortuna. Por lo tanto, en el Tiferet Zion explican que las motivaciones de Shlomo fueron Leshem Shamaín. Su propósito era el de someterse a una prueba más difícil, luego derrotar el Yetzer Hará y así ganar una recompensa adicional de Hashem. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo algunas posturas que nos dicen los sabios de bendita memoria respecto a las intenciones que hubo en Shlomo para llevar a cabo todas estas acciones. Lo que nos dice Shoftim sobre este asunto.
Buena parte de Shoftim describe el rol y las responsabilidades de un rey de Israel. En la era actual de democracia, la idea de un reino puede resultar hasta antigua o así también opresiva. Por esa razón, vamos viendo de que a lo largo del tiempo han estado desapareciendo las monarquías. Solamente podemos ver varias monarquías en Europa, pero que cada día ya están perdiendo más y más su poder. También en Asia hay algunas otras. Por lo tanto, a diferencia de otros monarcas, el poder del rey de Israel está limitado por la Torá. Y esto es sumamente interesante y hace una diferencia versus los reyes de las naciones. Él no puede acumular dinero ni caballos y tiene prohibido casarse con un gran número de mujeres, más aún debe llevar todo el tiempo una pequeña copia de la Torá para recordar sus obligaciones. En cierta manera, lo que nosotros vamos viendo acá es una constante, es el constante recordatorio, más bien dicho, de lo que somos, de nuestra identidad, de lo que debemos hacer. No generar tampoco el rey, en este caso, una transgresión, o sea, generar más carga a sus hermanos. El no ser una carga para sus hermanos hebreos, sino que pueda gobernar con un corazón sano, pueda gobernar con un corazón basado en la Torá. Por lo tanto, es acá en donde vemos que la Torá le ordena que el rey se ocupe personalmente del estudio de la Torá y sea un temeroso de Dios, para que no se enaltezca su corazón por encima de sus hermanos. Además, invistiendo al rey con derechos especiales, por ejemplo, ejecutando a quien lo desobedezca. La Torá le asigna un gran honor. Nadie puede montar su caballo, sentarse sobre su trono, usar su cetro u otras posesiones. Además, todos los súbditos, excepto el Cohen Gadol, deben hacer reverencia ante su presencia. Estas leyes son necesarias para motivar el respeto y la obediencia al rey. Sin embargo, en proporción al tremendo homenaje que recibía, el rey debía distinguirse por la virtud de la humildad, sintiéndose muy comprometido y agradecido a Hashem, quien lo designó a él. A fin de reducir el gran peligro de la arrogancia, la Torá ordena al rey cargar un Sefer Torá sobre su persona para su estudio frecuente y para recordarle en todo momento el lugar como sirviente de Dios. O sea, prácticamente eso es su cable a tierra, que va a generar que prácticamente él pueda mantenerse con vida. Entonces, se preguntan muchos por qué fue elegido él como el primer rey judío. Entre otras buenas cualidades, era exactamente modesto. Por ello, cuando Shaul y sus sirvientes se habían ausentado de su hogar durante un largo tiempo en busca de la burra del padre de Shaul, mencionó: mi padre se preocupará por nosotros, colocando al sirviente al mismo nivel que el propio. Eso ya hablando de Shaul. A partir de todas estas reglas, el Gaón de Vilna dice que nos sorprende que una persona pueda ser forzada a convertirse en rey. A simple vista podríamos preguntarnos por qué alguien rechazaría la oportunidad de ser rey con todo el honor, lo que hablamos anteriormente, el poder y la riqueza que obtendría. Por lo tanto, la idea judía es que cualquier forma de gobierno es una necesidad pragmática. El Talmud, basado en el Pirkei Avot, señala que si no fuera por el temor al gobierno, las personas se tragarían vivas unas a otras. Entonces, de acuerdo con muchos comentaristas, establecer el reinado judío cumple con la mitzvah de preservar la paz en la nación. ¿Por qué? Lo que genera orden. Siempre tiene que haber gobierno. Siempre se tiene que rendir cuenta. El problema es de quienes no les gusta rendir cuenta, no les gusta estar dando más que explicaciones, dar a conocer lo que están haciendo o lo que no están haciendo. Hoy en día los llamados llaneros solitarios, por ejemplo, de que no hacen para sí también un maestro ni nada por el estilo. Las consecuencias se saben cuáles son. Por esa razón en particular también es sumamente interesante el hecho de que lo que genera un gobierno como tal, lo que genera en una sociedad como tal. Por eso es fundamental poder entender con altura de mira lo que está pasando acá. ¿Por qué era tan importante tener un rey de acuerdo a la Torá?
y por qué se tenía que rechazar a un rey que no estaba en Torá. O sea, más adelante podemos ver en la historia que nos cuenta la Tanaj en particular, qué es lo que pasó con esos reyes que se desviaron de la Torá y cuál fue el resultado para el pueblo. ¿Qué es lo que pasó con aquellos reyes que se mantuvieron en Torá? Pero qué difícil fue. Qué difícil fue mantener al pueblo sabiendo de que todo alrededor estaba contaminado. En un nivel más profundo, esto nos enseña que la monarquía solo es necesaria debido a la debilidad espiritual de la nación. Si las personas actuaran con el temor adecuado a Dios, no sería necesario un gobierno formal. Quizás esto explica la opinión del Talmud respecto a que en la era mesiánica, cuando la existencia de Dios será obvia, no habrá dirigentes humanos. Es ahí en donde todo ha de cambiar. Escribir una copia de la Torá. El mandamiento de escribir una copia personal del rollo de la Torá se aplica al rey de Israel. Esta disposición estaba destinada a garantizar que el rey se someta al Estado de Derecho y no se convierta en un déspota sin responsabilidad ni límites. En la administración de los reyes de la Torá, el rey mismo no tiene excepciones soberanas. Él no tiene ninguna excepción real o inmunidad especial. Al escribir una copia de la Torá por sí mismo, el rey se recordaba a sí mismo que no está por encima de la ley de Dios, a los ojos de Elohim, de la de Elohim. El rey es simplemente otro ciudadano del reino de Dios. Por lo tanto, lo está dejando prácticamente en su lugar. Lo que nos dice es Sanedrín 2:4. Él escribirá para sí mismo una copia de esta Torá en un pergamino. Cuando vaya a la guerra, la lleva consigo. Cuando regresa, él debe traerla de regreso con él. Cuando está en sesión en el tribunal, debe estar con él. Cuando está recostado, debe estar delante de él. Tal como está escrito, estará con él y la leerá todos los días de su vida. Imagínense si esta era una ordenanza al rey. Quizás esto, ninguno de nosotros ha sido, por así decirlo, constituido como rey de una nación. Si nos vamos al Midrash, o más bien dicho, al Brit Hadashah, entendemos de que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por lo tanto, una de las funciones como tal, que la Torá esté siempre frente a nuestros ojos todos los días de nuestra vida, para que no nos olvidemos de quiénes somos, para que no nos olvidemos de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, Hashem lo ha destinado así, para que no nos olvidemos de que si hay algo en nuestra vida es porque Él lo ha permitido, y de esa manera evitar engrandecimientos, vanagloria que pueda haber en muchos. Por esa razón es fundamental de que este punto de la Torá vista por el rey todos los días de su vida, así también pueda ser para con nosotros. Recuerden lo que hemos dicho más de una oportunidad, lo que nos dicen los sabios. La persona que lee Torá o estudia Torá todos los días de su vida es capaz de vencer cualquier tipo de pecado, porque es la mayor influencia en su vida. Si hay otras cosas que influencian en ti, es el tiempo de poder cambiar todo aquello y que sea la Torá la que influencie mayormente en tu vida. Lo que pasó en el tiempo de Samuel, se dejaron invadir con pensamientos, con sentimientos de naciones extranjeras. Se dejaron influenciar por las naciones extranjeras y desearon un rey como ellos tenían. No vaya a ser de que en otros aspectos de la vida sean las naciones, esas naciones las que están influenciando más en ti y estás tomando las decisiones basadas en aquello y no basado en la Torá. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo lo siguiente, de que ahí el título está mal, pero solamente vamos a ver el cuerpo, ¿ya? Si sin el Estado de Derecho la ética de la Torá se reduce a simplemente un buen consejo. Los mandamientos se convierten en 613 sugerencias. A menudo escuchamos a los maestros de la Biblia afirmar que el Estado de Derecho de la Torá no se aplica a los creyentes. Al hacerlo, colocan a los creyentes en un plano de autoridad, incluso por encima de los reyes de Israel y el Mesías mismo. Según Deuteronomio 17, si Yeshua es un verdadero rey de Israel, debe guardar la Torá todos los días de su vida y observar cuidadosamente todas las palabras de la Torá y no apartarse del mandamiento de la derecha o la izquierda. Deuteronomio 17:20. Yeshua no estaba por encima del Estado de Derecho,
si rompía un mandamiento de la Torá, cometió un pecado. Precisamente en eso descansa que Él pueda ser nuestro sacrificio perfecto, porque Él fue sin pecado. Por lo tanto, sí se sometió completamente a la Torá. Es acá donde vamos viendo que Shoftim, al momento en la designación de un rey judío, está estableciendo todas las pautas para que el pueblo pueda ser gobernado por una persona correcta y así también pueda tener resultados completamente correctos. Que el Eterno siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y que puedan seguir disfrutando de este hermoso Shabbat junto a sus familias y así también junto a su comunidad. Shabbat Shalom a todos.